estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran, acompañados por el precandidato al distrito 8, César Leiva, quien va a ir por Acción Humanista y además conocido por ser el ex Contralorito. ¿Cómo estáis, César? Tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, bien motivado. ¿Motivado? Sí, con el distrito también Sí, motivado. pues. Oye, ¿qué onda el distrito? Oye, Contralorito era motivado. Un poquito más cerquita del micrófono, porque es bien unidireccional. Contralorito era motivado, yo creo que ayudó mucho. Oye, pero hoy día está más motivada la nueva Contralora, sí, ¿ah? Está a punto de perseguir a los que ven maratones en Netflix. Claro. Impresionante. Sí, hay harto meme de eso. No sé si Sí, viste, como fui a comprar pan, funcionario público, ¡Pum! ¡Ah, subo claro! Mario. Compró un pack de yogur. ¡Ah! Claro, investiguémoslo. Efectivamente, yo creo que ese personaje ayudó mucho a entender lo que hacía la Contraloría, ¿no? Y fue una manera de acercar una institución que es como bastante, ¿cómo decirlo? Una institución que además se dedica al derecho administrativo, Claro. una cosa bastante fome y dura, como... y la acercó bastante. ¿Qué experiencias, qué recuerdos tienes de ese personaje y cómo se te ocurrió? ¿Por qué se te ocurrió a ti? No, el personaje estaba, pero era un monito para los niños. Era como una figura más bien infantil. Ese Ya, era como el objetivo. ese era No el tenía objetivo al el principio. fin que le diste después. Claro, después con el equipo de redes sociales ahí le dimos una vuelta. Evidentemente ahí había todo un trabajo de entender el derecho administrativo, que para mí fue todo un mundo nuevo. Y también para los abogados entender que era buena idea llegar a las redes sociales con la explicación de lo que hacían ellos. Al principio fue costoso porque era como, no, estamos banalizando la Contraloría. Sí, ¿no? Como que Y no- harta no- columna de opinión ahí, como... Hubo de dulce y de gras. Sí, yo creo que hubo una pequeña disputa ahí sobre cómo se comunica. Yo creo que hoy día es algo que no se cuestiona, es algo como ganado en cierto modo. Las Claro. instituciones públicas comunican de una forma cercana, hacen memes, se acercan a la ciudadanía y es donde les va mejor en la forma de acercarse, en cómo informan a los ciudadanos. Creo que Finalmente, Eso qué es bueno. interesante lo que planteas, porque como que la cultura del meme, lo conversaba el otro día con una persona a la que yo sigo, que me gusta mucho, una cuenta que se llama Chile Horror Story, y yo subí una publicación un poco en lenguaje meme, pero me cuesta mucho porque por mi edad, tengo 50 años, no es como algo natural a mí. Pero el meme es prácticamente un lenguaje nuevo, ¿no? sí, o sea, más que el meme, yo creo que entender que la comunicación, por ejemplo, estatal, tiene que llegar tocando una tecla emocional y ese puede ser el humor, puede ser la emotividad. Mucho tiempo se habla desde la emotividad, de las campañas de concientización y todo esto. Pero cuando tocamos la tecla del humor, también es una forma de llegar a la ciudadanía, sobre todo cuando tenía una cantidad de cuentas compitiendo en el feed de la persona. Claro. El Estado también tiene que competir en cómo informa a los ciudadanos y creo que es un buen mecanismo. O sea, como que hay tanta información que hay sobreinformación y Claro. terminamos sin informarnos. Entonces, dar esa pelea y ganar en ese espacio es importante. Pero lo dejó hacer la Contraloría, ¿no? Sí, creo que es una decisión más bien de la gestión actual, tiene otro foco. Yo he leído por ahí que de pronto, claro, dejaron el chacoteo y dejaron de hacer tonteras y ahora se pusieron serios. No, también se hacían cosas serias. El contexto era distinto. Estábamos en pandemia, por ejemplo. Claro. Muchas de las auditorías que se llevaron a cabo fueron sobre la pandemia. Recuerda que, por ejemplo, la cifra de personas contagiadas fue el contralor que corrigió al entonces ministro Mañalich sobre las cifras de contagiados que la estaban subvalorando. No sé si se acuerdan veras? se acuerdan Sí, de ese me episodio. acuerdo de eso. Sí, entonces el tema de las licencias también ha sido un tema que se venía arrastrando desde antes y no es que no se hayan hecho auditoría. Hoy día, claro, las bases de datos se cruzan y hay una mayor forma de llegar a estos datos de posibles infracciones o irregularidades en la administración del Estado, pero también antes se hacían cosas y la forma de comunicar era la distinta. Eso es lo que cambiaba. Totalmente de acuerdo. Bueno, tú eres publicista Publicista de formación, sí. de formación de la USACH, De la USACH. igual que la candidata Janet Igual Jara. que la Janet, sí. Igual que yo. ¿También? Igual que Rodrigo Sí, Herrera, pero este es Lusach. efectivamente. Son todos de la USACH. Yo me llevaba bien con los de la USACH, pero yo estudié en la Universidad de Playa Ancha. Claro que tú eres de una generación más joven que yo y Rodrigo, ¿no? No, y, no que tanto. y que la Janet. ¿Cuándo saliste? Yo salí el 2014. Sí, pues harto más. Imagínate, Yo nosotros salí salimos- 15 años antes. No, yo salí en el 98 de la universidad. Bueno, después vino todo el otro proceso, pero el 98 dejé de ir a clase, por decirlo así. Así que tenemos un par de generaciones distintas. Sin embargo,
Lo que sí es súper claro es que en tu caso, César, eres especialista en todo esto que tiene que ver con la información digital. Y eso, de cierta manera, asumo que esa experiencia la vas a llevar también, o pretendes llevarla al Congreso, ¿no? Sí, o sea, para mí mi carrera profesional se forjó obviamente desde lo que quería estudiar, que era publicidad. Pero yo empecé a trabajar pronto en el Estado, en la administración del Estado. Piensa que mi primer trabajo así como grande de la U lo hice de Forestín. No Así te como de creo. investigación de ¿Fuiste Forestín. ¡Coipo! No, porque obviamente me atraía mucho esta mirada como desde lo publicitario en la administración del Estado, porque encontraba que de partida hay mucho recurso que se asigna como a campañas publicitarias, campañas de concientización, y nosotros somos muy campañísticos en Chile. No sé si te has fijado, por ejemplo, que en el metro tú vas en la escalera mecánica y las personas por un lado paran y las otras van, que van más rápido, Claro. avanzan por el otro, y eso por una campaña que hizo Metro en algún momento, estuvo harto en los matinales y todo. Al chileno, a la chilena le encanta esto de sentirse atraído por una campaña de concientización cuando le hablan y les tocan las teclas justas y las teclas emocionales. Ahora, llevando eso obviamente al Congreso, y sumado también a algo que me gusta mucho, que he venido trabajando harto, que es el tema de la inteligencia artificial generativa, sobre todo desde el área más comunicativa. Es un temazo para mí. Eso creo que va a marcar las conversaciones, sobre todo en el Congreso, de los próximos años. Y creo que si bien somos el país latinoamericano que tiene mayor penetración de uso de inteligencia artificial, Somos el país latinoamericano Sí, sí, que sí. tiene mayor penetración de inteligencia artificial. de uso, sí, claro. Ninguno de los países latinoamericanos, por ejemplo, tiene capacidad, si bien han hecho algunos esfuerzos en eso, de crear plataformas de inteligencia artificial en su uso profesional, digamos, estudiantil. Chile es el país que tiene mayor penetración de uso de inteligencia artificial. Pero aún así creo que hay mucho que se puede avanzar y mirar también a países que ya han legislado sobre esto. Hace poquito se aprobó una ley en el Congreso que creo que queda corta para el fenómeno que viene, que es reconversión laboral, reconversión de planes de estudio, cómo algunas profesiones van a mutar completamente. O sea, sobre todo las del área de las comunicaciones, audiovisual, Mucho. gráfico. Sí, bueno, nosotros trabajamos también con harta inteligencia artificial, sobre todo porque los equipos pequeños como el nuestro, Claro. digamos, tenemos que utilizar todas las herramientas que nos permitan, lo que no significa reemplazar puestos de personas por inteligencia artificial. Son como dos cosas que podemos conversar. De hecho, nosotros somos unos avatars. Claro. Estamos acá. Claro, y como dice César, a mí me encanta lo que dice César, ¿ah? Sobre todo, creo que nos cuesta mucho como país pensar en estos nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, los liceos técnicos profesionales deberían estar pensando, no digo que desaparezcan cosas como la mecánica o el secretariado, turismo, que están en algunos liceos técnicos profesionales, pero a veces uno echa en falta cosas como redes sociales, ¿verdad? Como las nuevas formas de comunicar, los nuevos empleos al final también, ¿no? Sí. Mira, piensa que yo en la Los USACH... lenguajes tipo Python, etcétera, que Claro. se usan para programar, que son distintos. Son distintos y generalmente esto funciona medio en silo. Entonces, el que estudia informática, él como que conoce sobre estas temáticas y hoy día esto es más transversal. O sea, Mucho. lenguaje de programación pudiesen aprender cualquier profesión. Y son De cosas hecho, que van en a... los colegios como particulares pagados se estudia. Se estudia, claro. Por ejemplo, yo hago clases en la Universidad de Santiago, en periodismo y a veces en publicidad también y en otras universidades, pero en la Universidad de Santiago. Y cuando un estudiante entra a la carrera, ya cuando sale, la malla en cierto modo queda obsoleta si tú no le vas actualizando en la clase a clase, digamos, las nuevas herramientas. Y nos pasa, por ejemplo, en publicidad, que una herramienta de generación, no sé, VO3, Kling, todas las semanas van sacando actualizaciones. Claro. Todas las semanas. Entonces, solo enseñarle la herramienta al estudiante también es un error, porque tenéis que prepararlo para una visión de futuro. ¿Cómo va a cambiar esto en 10 años más, en 20 años más? Y la adaptabilidad también del empleo. O sea, creo que ese va a ser un tema gigantesco. Sobre todo pasa, por ejemplo, en el rubro de los artistas, de los ilustradores, ilustradoras, escritores, que son quienes se han visto más afectados de cierta manera con la irrupción de la inteligencia artificial, que cierto temor. Y yo creo que hay un punto que es entendible, que es lo de sentirse desplazado por lo que hace una máquina, ¿cierto? Pero también el valor humano va a ser significativo. Si te fijáis, por ejemplo, no sé, ponte tú, el boom de los stand-up comedy hoy día es gigantesco porque es el valor de un humano contando cosas para humanos en un código
y en una tecla que va hacia esa conexión. Y estas, no profesiones, pero sí estos desempeños que van a poder hacer las nuevas generaciones van a estar enfocados más en lo humano, en las conexiones emocionales, y también tenemos que estar preparados para eso. O sea, no necesitáis un técnico que sepa programar un código que te lo puede programar Copilot o Gemini o ChatGPT en 2 minutos. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, Súper de acuerdo. yo creo que esas temáticas son súper interesantes y es bueno debatirlas, legislar, profundizar. Y creo que ahí tú puedes ser un buen representante. Has tenido una expertise, una exposición relevante como CM, ¿cierto? Como Community Manager. Sí. Entonces me gustaría que nos pudieras resumir más o menos las advertencias, los cuidados que uno debe tener respecto a la cantidad de informaciones que circulan por Internet, muchas de ellas falsas. Está la campaña denunciada por Matei, Sí, claro. lo que hemos denunciado nosotros también. Entonces, a ver, ¿cuáles son los tips para no caer en estas trampas? Pucha, o sea, es difícil hoy día, te lo digo bien Yo creo que francamente. cualquiera puede caer en una trampa. O sea, de partida. un video Sí. de buena calidad hecho en VO3 o en Kling pasa muy piola versus un video que, por ejemplo, fue grabado con el celular. De pronto, inclusive, esa lógica como de grabar con el teléfono, que es más natural, se puede, imitar en otras plataformas y a veces el discurso de lo que se está narrando es muy creíble. Yo creo que siempre hay que cuestionarse primero si el contenido que yo estoy viendo es un contenido que pudiese ser real. Es una pregunta lógica, pero como básica, pero es importante hacérsela. Por ejemplo, O sea, lo primero que todo, entonces tú le dirías a una persona que es Que se dudar. enfrenta. Siempre dudar. Eso. dudar, partir dudando, sobre todo en redes sociales. O sea, hace poquito salió un video que lo compartieron muchas personas, unos conejitos saltando en ¿Ya? una cama elástica. Sí, lo vi. Ya, Que era Lo vi, falso. lo vi, lo vi, era lo vi. falso. ¿Era falso? Sí, era falso. ¡No! Ahora, igual eso es No como... lo compartí ni nada, pero caí como No, una pero yo vi vil varias persona personas que... políticas y todo que lo compartieron, así como que obviamente creyeron que eso era real. ¡Wow! Eh, ¡Era falso! Bueno, ahí primero cuestionarte, o sea, como, no sé, estos conejitos pueden de verdad mover una cama elástica por el peso, qué sé yo. Y ahí también es un poco inocente el mensaje que se da, que es como unos conejitos, pero cuando lo lleváis a la política, cuando lo lleváis a una situación extrema donde le haces cambiar a la persona su visión sobre lo que quiere para el futuro del país o le hace polarizar más su opinión política, eso ya es más complejo. Y sobre todo cuando tú le mezcláis con, no sé, por ejemplo, el deepfake. Claro. Cuando pones el rostro de una persona a Ahí decir estamos algo... viendo el video. Sí, Ahí esos estamos conejitos. viendo el video. Pasa muy piola. Pero es que eran muy grandes los conejos. ¡Ah! No, por eso pasa no piola, creímos pasa en la piola. cuestión. Pasa piola. Yo sí. Pero es muy inocente igual. Pero, o sea, claro, esto es Pasa una cosa... súper piola. No, pero como bien dice César, esto es una cosa inocente. Me encanta que pongas este ejemplo. Porque es inocente, justamente. Pero nos vamos a encontrar con miles de ejemplos iguales de cosas que no son inocentes, po. ¿No es cierto? Yo me acuerdo durante... Bueno, hemos estado hablando, como bien dice Rodrigo, de Evelyn Matei y estos videos, por ejemplo, donde sus vacilaciones que todos tenemos, ¿no es cierto? Esas muletillas tipo claro. son exageradas y no nos dimos ni cuenta, ¿no es cierto? Y ahí es donde Sí, te y ahí no pueden- hay inteligencia artificial. Si te fijáis, es solamente un armado de una fake news. Sin compartir nada como respecto a la política de, es muy bueno este de Evelyn de Haas, Matei. como que si estuviera robando cables Sí, también. es ahora, por muy ejemplo, mira, bueno. ¿qué pasa si eso tú como con intencionalidad política se lo envías a un grupo de WhatsApp? Claro, Y hay yo personas cuando que lo se lo vi de creen. inmediato pensé que era que se había hecho con inteligencia artificial. No me cupo duda de eso, que no estar, no sé, muy ridículo, cada hasta arriba de uno. Y Por eso además la con primera esa ropa pregunta- que además no tiene ningún. La primera pregunta es, Claro. ¿podría ser cierto? O sea, ¿qué posibilidad cabe de eso? Ya, esa es la primera pregunta. Y segundo, ya si entras a dudar, contrastar con más fuentes. O sea, hoy día tú puedes agarrar un screenshot de un video y buscar en Google Lens, es muy fácil, Sí. y ves si el video ha sido subido por algún medio de comunicación, por ejemplo. O si ha sido compartido. Bueno, compartido, como el caso del conejito, muchas personas lo compartieron y eso no le dio el certificado de credibilidad, pero sobre todo los medios de comunicación. Ahora, lo que tú mencionabas sobre Evelyn Matei, algo que sin involucrar la inteligencia artificial es un daño enorme que se le hace a la comunicación digital. Y eso es un problema que es parecido, pero tiene otro arraigo, que tiene que ver con que en redes sociales, y tú bien lo has vivido, se toma la cultura del anonimato, la cultura del bot, como algo natural. Y yo creo que el naturalizar eso es un problema democrático también.
Totalmente de acuerdo Eso contigo. es demasiado importante y es una de las razones por las cuales quieres entrar al Congreso. ¿Crees efectivamente que deberíamos conversar más de esto y tener leyes que estén a la altura? Leyes y sobre todo una conversación honesta. O sea, cuando una persona está en una página de noticias o en una situación polémica y cree que desde el anonimato puede decir absolutamente todo, creo que estamos en un problema. Porque si esa persona no piensa en que hay otra persona detrás que puede sentir cierto tipo de violencia sobre su comentario y no empatiza, estamos perdiendo lo que nos caracteriza como seres humanos. Y ahí yo creo que es un tema que conjuga dos cosas. Uno, lo legal, porque en Chile es poco lo que se ha legislado respecto a los medios digitales y cómo los medios, por ejemplo, de información y comunicación digital se categorizan dentro de la ley de medios, por ejemplo. Pero también en un tema humano, que es por qué tú tienes el atrevimiento, por ejemplo, de opinar del cuerpo de otra persona dentro de un comentario en una cuenta que es anónima y te lo permite el espacio de la red social. Y eso, claro, para personas que somos grandes a lo mejor da un poquito lo mismo, aunque efectivamente hay días que no da tanto lo mismo. Pero un adolescente, por ejemplo, que está sufriendo de eso mismo en su espacio digital, es súper duro. Porque antes a uno le hacían bullying en el colegio y se iba para la casa ya y estaba con su familia y sus amigos del barrio y era otro espacio completamente distinto. Hoy día ese bullying puede alargarse de manera tremenda, ¿no es cierto? Incluso en el espacio del hogar. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque para la salud mental de Chile... Eso es un y del reflejo mundo en todo entero, caso. ¿no? Yo creo que Claro, también es un absolutamente. reflejo y a la vez se va construyendo un lenguaje de violencia que creo que no le hace bien al país, desde lo político y también desde lo cultural. De esta lógica de bando, no solamente en lo político, insisto, como de pronto en el apoyar una figura pública de distinta índole, puede ser de deportiva, musical, del espectáculo, o estar en desacuerdo con ella y tener la ligereza de opinar desde la verborrea es complejo. Claro. Y cuando eso se le además atribuye a comentarios que son a personas que son hipersensibles a estos comentarios de violencia, ¿qué hace esa persona? Probablemente sale de la red social, se aleja de este mundo y empieza a tener una soledad digital que es compleja también, en el mundo que vivimos. O sea, es como el Se puede símil. dejar sin trabajo eso también. Sí, y Claro. aparte de eso, hoy día el vivir en la sociedad actual es tener un arraigo en los comportamientos de sociabilización digital. Si un joven o un adolescente se siente excluido o tiene que salir y tiene que cambiar su imagen y quitar su foto porque se siente violentado, lo estáis dejando fuera de su tecla de sociabilización. Totalmente. Y eso también va a traer problemas para ese adolescente joven cuando crezca. Qué interesante. Me parece muy interesante que Entonces estemos se mezclan tratando este muchas tema cosas hoy. ahí. Oye, César, Dígame. ¿qué rol debería cumplir el Estado entonces en todo esto? Porque quizá ahí está la clave, ¿no? Tiene que haber ley de medios, porque hay algunos, me acuerdo cuando lo propuso Jaude, fue tremendamente criticado en su momento. Yo creo que lo explicó muy mal también, voy a ser muy honesta, hablando sobre la ley de medios. Pero se habla mucho, se vocifera mucho, pero poco se comenta así como con la verdad y desde la honestidad intelectual este tema, ¿no? Yo creo que hay distintos puntos de vista de esto. O sea, los medios de comunicación digital hoy día están como en un limbo que no es fácil definir. Te voy a poner un ejemplo. Recién estaba viendo una noticia de Gamba.cl. Tú vas a Gamba.cl y ellos se autodefinen como medio de comunicación. Y tenía otros medios como, no sé, Encuestas Presidenciales Chile, que se autodefinen como medio de comunicación. Pero cómo intencionan ellos ciertas candidaturas, ciertos principios políticos, ustedes también se autodefinen como medio de comunicación. Y su línea editorial es clara, pero hay una Claro. identificación Totalmente. de quiénes son, quiénes están detrás. ¿Tú sabes quién está detrás de estos sitios web que te acabo de mencionar? Exacto. Probablemente no. Probablemente no. Y eso es súper importante, ¿no? Entrar al nosotros y saber quiénes ¿Quiénes están son? detrás. Y eso es desde la perspectiva del medio de comunicación, que evidentemente se tiene que regular en algún momento, porque los medios digitales toman un poder exorbitante, sobre todo cuando no tienes identificación de quién es, porque tú te podrías crear 10 medios de comunicación ficticios. Claro. Y entre ellos, además, generar cierto tipo de aprobación de ciertos temas y generar la sensación de que es una masividad de cierta valoración de ciertas temáticas que en general no están mayormente valoradas por la sociedad. Entonces, creáis una sensación ficticia de un fenómeno social. Y eso, bueno, es algo que antes también se hacía, pero es cómo eso se traslada al mundo digital. Totalmente.
y hay como más facilidad para hacerlo. Mucha más facilidad, porque te permite crear muchas cuentas, porque además cuando compras una granja de bots, tienen la posibilidad de acrecentar el número de visitas. Pero como te decía, yo creo que eso es una parte del fenómeno, que es la parte más bien mediática y que creo que sí debe tener algún tipo de regulación y sobre todo incentivo a que los medios locales que hacen una labor positiva y que se identifican como medios locales tengan mayor relevancia y que tengan mayor relevancia en lo económico, en como el fomento a la cultura local, al desempeño local y bajo ciertas reglas comunes. Pero por otro lado, y es lo que hablábamos recién, yo creo que el comportamiento, la cultura digital tiene que, por ejemplo, incluirse en la formación académica de infancia. O sea, hoy día le pasan un celular a un niño o una niña y nadie lo prepara para saber las cosas a las que se va a enfrentar. La persona cree que le está pasando el teléfono para ver YouTube, YouTube Kids, un par de videos, pero de ahí a eso, a meterse a las redes sociales, a interactuar, a enfrentarse a una noticia falsa, a enfrentarse a un comentario violento, hay un paso. Entonces, ahí, bueno, es un rol familiar, pero ya sabemos que si le dejamos toda la educación a la familia, probablemente no... No se puede, primero No, porque, claro que no. porque esos mismos padres, madres, apoderados, seguramente tampoco fueron, como bien tú lo dices, o sea, hay poca educación digital en personas de nuestra edad, de nuestras distintas generaciones, entonces es súper complicado. ¿Cómo le pedí a un papá que tiene un hijo que es nativo digital, que le enseñe a ese hijo a utilizar las redes sociales? Es casi imposible. Lo que sí se puede hacer, yo creo también dentro de... Y yo concuerdo 100% contigo. De hecho, te voy a confesar que tuve muchos problemas como apoderada con estas discusiones. Porque mi punto siempre fue, las cosas no se prohíben, se enseñan. ¿Cachai? Como que esa es mi forma de enseñarle a mis hijos. Entonces... es muy complicado enfrentarse a gente que cree que diciendo ya, no, el celular se deja en la entrada, a lo mejor es lo que hay que hacer, no tengo idea, pero también hay que enseñarle a utilizar esto. Claro, como que no niego que en la clase de física cuántica tengan que dejar estoy exagerando obviamente, tengan que dejar el teléfono afuera, pero sí también hay a lo mejor un par de clases donde les pueden enseñar a utilizar. Hay clases de tecnología, hay clases de lenguaje donde podrían también utilizar algunas cosas, que a lo mejor podrían utilizar también cuando aprendan a utilizar el lenguaje de la programación, etcétera. Hay un largo etcétera dentro de todo esto que yo concuerdo contigo que no podemos dejarlo de lado. Oye, tenemos hartos comentarios porque a la gente le interesa mucho este tema, al menos a mí me apasiona, voy a confesarlo. Elizabeth Sánchez dice, ya no creo en los videos y noticias por este tema de la IA. Espero informarme con ustedes, queridos panelistas. Gracias, Elizabeth. Bueno, nosotros también tomamos una decisión en un momento, que fue hacer periodismo más bien lento. ¿Ya? Porque así como existe la comida rápida y la comida que se hace con lentitud, la lentitud habitual de la cocina, también hay periodismo que es más rápido, ¿ah? Y otro periodismo que es un poquito más lento. Nos pasa, por ejemplo, cuando a alguien lo dan por muerto, ¿no es cierto? Lo más fácil es sumarse a todas las voces y decir de inmediato que esa persona murió para tratar de golpear. Lo más difícil es esperar la pausa, esperar lo que dice la familia, esperar que los... Por ejemplo, no me acuerdo de quién fue que estaban diciendo que se había muerto y era súper ridículo porque salía en los medios chilenos Zurita, Roberto Gómez Bolaño, me están diciendo acá un montón de gente, pero yo me acuerdo que era alguien español. ¿Por qué? Porque me llamó la atención que había un medio chileno que lo había dado por muerto y ningún diario español lo daba por muerto. Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta. Son herramientas que le estamos entregando hoy día con César, que ya ha dado un par, para saber cuáles son las noticias falsas y las noticias reales. Una es de inmediato preguntarse como, ¿será verdadero? ¿Pueden unos conejos saltar en una cama elástica? La primera. Pero la segunda también que tú diste es fijarse quiénes son los que publican. E ir a esa página web, revisar esa página web y ver quiénes son nosotros o quiénes somos, que debería estar publicado. Los medios de comunicación que son reales deberían tenerlo publicado. Y otro que estamos dando es que uno se pregunte también cómo va a salir, o sea, cómo van a avisar primero, no sé, en Venezuela que se murió alguien que vive en China y no los medios chinos. Uno tiene que preguntárselo, empezar a hacer... Hay que hacer esa bajada, hay que hacer ese trámite posterior
para poder saber si las noticias son falsas o no. Y estas son cosas que se pueden enseñar. Se pueden enseñar en el colegio, se pueden enseñar en organizaciones sociales. Esta era, la de Perales. Cierto. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron que estaba muerto y estaba en Londres. Exactamente, Ya. po. Y yo me acuerdo que salió en varios medios como latinos, pero no había salido en España. Entonces yo encontraba que era, esperamos, y efectivamente no estaba muerto, po. ¿Cachai? Como que esas cosas como que también fue una decisión que La Voz de los que Sobran en un momento tomamos, y por eso preferimos demorarnos un día a veces y no dar el breaking news, pero por lo menos estar seguros que la noticia es real. Y si tú a eso le sumas, por ejemplo, que esto nutre el espacio de la inteligencia artificial, y si va y le preguntáis a ChatGPT o a otra inteligencia artificial y se empieza a nutrir de fake news, te va a dar información errada, porque es un reflejo también de lo que van compartiendo las personas. Y ahí, por eso te decía que es una tarea conjunta, no solamente legislar, mejorar la ley de medios, pero por otro lado también educar a que las personas sepan denunciar o reportar cuando hay una noticia falsa, sepan identificar que la fuente sea la correcta. También pasa eso cuando se hacen pasar por otras cuentas, Claro. que es como la falsificación de la identidad digital de una persona. Y eso es grave igual. Sí, claro, es grave. Y ahí existe una arista más legal, que es donde la marca o una persona misma va y presenta una acción. ¿A ti qué te parece eso de que la gente presente acciones? Hay algunos que están de acuerdo y otros que no. Yo creo que sí, en la medida que eso dañe a la persona y dañe la credibilidad de esa persona, porque de hecho hay cuentas de ex que están acreditadas siendo la parodia de otra cuenta. Ahora, si tú acreditas públicamente que eres una parodia y lo Claro, das a es entender, totalmente distinto. es distinto, porque ahí ya entramos a otro fenómeno. Que la parodia está permitida. Ay, esa tos está... No, tengo una tos tremenda. Brutal. Brutal. Ayer no vine a trabajar por eso mismo, pero estoy un poco mejor. Estoy mejor, imagínate. Oh. Al final tenía una bronquitis aguda, ¿sí? Eso es. Estoy tomando medicamentos. Ah, por eso fue. Sí. Mira, ahí tenemos nuestra inteligencia artificial. Pero- Está bueno. Que también nosotros hacemos cosas con inteligencia artificial, pero la música música. principalmente. Yo lo lamento, podríamos, pero no tenemos dinero para pagarle a un verdadero Tratamos de autor. negociar con la Guambalí, pero eran muchos. O esa foto. Evidente que no es Daniel ni Hassan realmente, pero mira, cuando tú lo miráis de cerca se cacha heavy. Pero sí, de lejos claro, de lejos parecía. pasan muy piola. Claro, o sea, se puede hacer. Es Ahora, heavy. si tú los pones a ellos dos, por ejemplo, tirando piedra en un contexto de una movilización, es distinto el mensaje. Ahí, claro, están haciendo algo bastante inocente. Claro. Pero eso pasa y es complejo porque hay un espacio que nosotros no logramos visualizar, que es cuando comparten de tú a tú las personas o en los grupos de WhatsApp, Claro. que no son espacios públicos. Entonces las personas suelen compartir ahí espacios de confianza, digamos, este tipo de noticias falsas, y hay una validación doble, es decir, lo envías y la persona refuerza ese mensaje, hoy sí, estos delincuentes, no sé qué. Y ahí es donde existe esta responsabilidad de las personas de decir, oye, no, pues, para romper la cadena y decir, esto es falso. Porque le hace mal a todos, no a solo un sector político. Eso es Totalmente súper de importante O también. sea, les puede tocar a uno ahora, pero le va a tocar a todos después. Sí, Nadie está libre. no, y tanto las personas de centro izquierda, de izquierda, de derecha, centro derecha, ultraderecha, que se engolosinan con generar noticias falsas, comprar bots, es pan para hoy, hambre para mañana. Porque después probablemente les toque de vuelta. Esto es un círculo vicioso en cierto modo, porque entra ahí un mundo que además es como bien tóxico. Absolutamente. Desde la compra de bots, por ejemplo, que ya es una cosa complicada, hasta con el tipo de personas que tú tratáis. Absolutamente. Mira qué interesante. Nuestro público, por supuesto, tiene hartos comentarios. Pamelita Salas dice, ojo que el término nativos digitales en muchos segmentos socioeconómicos no aplica. Por supuesto que sí. Pues sabemos que no es fácil lo que estamos conversando. No toda la gente tiene la misma llegada, pero sí hablamos de un país en que la gente que tiene más teléfonos hay más teléfonos que personas, ¿no? 3 veces más. Imagínate, 3 veces más. No sé si ustedes recuerdan el programa Enlace, que fue un programa Sí, claro. muy reconocido que se implementó en algún momento en que el concepto de Internet y las computadoras empezaron a penetrar en el mercado chileno, y sobre todo en las familias que podían. De hecho, había un programa que se llamaba Mi Primer PC, que tú pagabas menos por un computador, lo podías sacar en cuotas. Y ahí se reforzaba el conocimiento de los jóvenes en
de los niños, niñas y adolescentes sobre todo, de poder utilizar un computador y saber hacer cosas básicas, como navegar. Estoy hablando, no sé, en la época de Ricardo Lago, puede ser. Sí, pues, me acuerdo. Y yo creo que tiene que pasar algo parecido ahora con la inteligencia artificial, con la sociabilización en redes sociales. Hay algunas escuelas que lo hacen de iniciativa propia, pero tiene que ser un incentivo del Estado también. Súper de acuerdo. Qué interesante, César. Bueno, si quieres dar un mensaje final a aquellos que nos están viendo, Golden Version dice: muchas gracias, comunidad, todo el programa muy bueno y gracias a César Leiva, saludos y éxito. Isabel dice: la tecnología ya usa inteligencia artificial y nos han quitado mucho campo laboral, por algo las empresas no contratan. Felipe Farré dice: la inteligencia artificial hoy en día está en todos los ámbitos de la vida, absolutamente. Agarramos un teléfono y le preguntamos cómo llegar a un lugar. Eso Gente es lo ocupa finalmente de inteligencia psicólogo. artificial. Mucho, tristemente, ¿ah? Sí, Tristemente. pero también Tristemente. genera un acceso a cosas que antes no tenían, quizá un consejo de pronto, pero claro, una terapia más complicado. Claro, pero claro, ver fotitos de gatitos Sí, que te puede ayudar a estar mejor en el día. claro, a mejorar la calidad del día. ¿Por qué no? Oye, César, un mensaje final te decía yo a quienes sí. estén pensando ahí en el Distrito 8 en votar por César Leiva. Sí, ahora el mensaje que vimos ahora es solo inteligencia artificial, no es lo único que yo O es quiero... que nos dedicamos a conversar sobre Sí, eso. porque se nos es muy escapó el entretenido tiempo. Igual, sí. Pero no es lo único que quiero ir a defender al Congreso. Yo me presenté el 2021. El 2021 fue como candidato independiente fuera de lista. Y Qué claro, difícil es salir así. sí, fue complicado, junté las firmas, que también fue un proceso que me costó, y después me fue bastante bien en la elección, pero me fue mal. Y para mí fue un proceso personal de crecimiento. ¿Cuántos votos sacaste? 35.000, la segunda Wow. mayoría del distrito. N. Sí, de Pero 89. no alcanzaste a salir porque la lista no tenía. Claro, los me votos superó suficientes, en ese momento la lista del PDG, que tenía 9 candidatos, lista completa, y sacaron, ponte tú, 37.000 votos y yo 35.000. Fue un trago amargo, pero yo creo que todo sirve en la vida como experiencia. Aprendí a vivir la derrota habiendo tenido un muy buen resultado, y creo que eso enriquece mucho. Aprendí como a bajar 2 cambios respecto a mi vida misma, así como venía en un proceso personal de crecimiento profesional, laboral, y esto fue un balde de agua fría, pero me sirvió para crecer. Qué importante Y eso. con las ganas doblegadas ahora para ir al Congreso, para defender temáticas que me apasionan mucho, que son de conocimiento público, que es la administración pública, la administración del Estado, y cómo se vinculan los funcionarios con lo que hacen desde un sentido de ética, de probidad, de transparencia, y cómo nosotros desde el ámbito local, desde la fiscalización que tiene como labor también el diputado, que a veces se olvida, la labor de un diputado es no solamente legislar, sino que también la de fiscalizar. Sí, absolutamente. Fiscalizar y fiscalizar sin intencionalidad política, porque se da mucho que va un diputado, fiscaliza porque es su contrincante político, el alcalde de turno, o porque quiere dar un golpe noticioso, pero acá yo creo que se puede aplicar un complemento interesante entre la labor fiscalizadora del Congreso y las necesidades de la población en los territorios, en lo local. Y ahí es donde a mí más me apasiona el poder poner a disposición mis conocimientos sobre dónde tocar ciertas teclas específicas, dónde ir a tocar puertas o a pedir información o a hacer un seguimiento. Y creo que se puede hacer un buen complemento desde haber estado, por ejemplo, en la misma Contraloría, en el Ministerio de Trabajo aprendiendo de Derecho Laboral también, en el Servicio Nacional del Consumidor, Derecho al Consumidor, a una lógica más de fiscalización y legislación desde esa arista. Así que Si viene de nuevo, entonces podríamos conversar sobre esas cosas, pues. sí, claro que sí. CERNAC, tremendo Y tema. por Acción Humanista, el partido donde agradezco que me abrieran las puertas, porque no lo iba a hacer 2 veces de ir de independiente fuera lista, y yo creo que un espacio donde me sentía bastante cómodo era ahí donde 2 liderazgos importantes, Tomás Hirsch y Ana María Gasmuri, me generan cierta atracción de las cosas que ellos defienden, de sus convicciones y de cómo plantarse en el Congreso. Creo que ha sido muy, muy buena experiencia. La gente que me está apoyando también sintió eso mismo, un buen apoyo, así que a demostrarlo ahora en la campaña, si así se quiere, en la inscripción de lista, porque todos estamos en fase de precandidatura, Tal cual. como tal lo hablaban cual. hace un rato, así que a ponerle bueno, a intentarlo y a darlo todo en la campaña, porque creo yo que puedo aportar algo desde la experiencia, tanto en la administración del Estado como la experiencia vital de haber estudiado en un colegio público, haber estudiado con gratuidad. Creo que son cosas que
que te marcan. Súper interesante, César. Muchas gracias por esta conversación. Que Y mucha tuvimos suerte, hoy día. con todo. Que te vaya muy bien, por supuesto. Siempre hay distintas personas para distintas ideologías, ¿no es cierto? Personas que están pensando ahí en el Distrito 8, tremendo distrito además, Gigante. uno de los más populosos de la región metropolitana, por tanto, de los que más personas tiene. Perla Invent dice, la IA es bien malita. A mí no me ha ayudado mucho en mis investigaciones musicales. Tengo más información, yo dice. Un solo query de chat GPT consume una cantidad de agua que puede variar, pero se estima que en un texto de 100 palabras consume alrededor de 519 mililitros, aproximadamente medio litro de agua. Carito Figueroa dice, tremendo tema de las redes sociales y la CIA. Estamos todos en lo mismo, aprendiendo de esta nueva forma, pero hay que tener cuidado porque puede ser una herramienta usada de mala fe. Efectivamente, así que ahí somos todas y todos responsables. Recordar que estas cosas pueden suceder. Ya, señores, pues con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, César, gracias, Rodrigo. Un abrazo a Hassan, que ya se fue, y un abrazo para todos y todas ustedes. Recuerde apretar la campanita del YouTube para que lleguemos a los 95.000 de aquí a mañana. Apostamos 94.900. ¿Cómo no vamos a llegar a 95? Ya, señores, les dejo esa tarea. Y recuerde comentar, compartir, guardar todo nuestro contenido de redes sociales porque nos ayuda con los algoritmos. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Chau, 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 chau. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día. La verdad no se calla. La Voz de los que Sobran, contigo.